¿Cómo estás, querido Juan? Buenas noches. Mi querido David, qué gusto saludarte como siempre. Muy buenas noches. Oye, Juan, yo empezaría preguntándote qué son las calificadoras de valores y para qué sirven. Porque parece que ya se perdió en el discurso cuál es su chamba, ¿no? Claro, y además, digo, lo he venido comentando contigo, nada ganamos en este momento con descalificarlas. Yo creo que hay que actuar y para ello me parece muy bien que empecemos explicando por qué es importante, quiénes son y qué hacen. Primero que nada, yo te diría que tratan de hacer un trabajo objetivo, tratan de hacer un trabajo puntual, basado en números, basado en estados financieros cuando se trata de empresas, basado también en los balances y en los números de una economía cuando se trata de un país, y pues cuando se trata de una paraestatal, como en el caso de Pemex, de nuevo también basado en los números y en los estados financieros. Partamos de la base de que las calificadoras no califican subjetivamente, hacen lo posible porque el trabajo sea lo más objetivo posible. ¿Hay elementos subjetivos, David? Sí, por ejemplo, cuando hablas de quién está al frente de la empresa, cuántos años lleva en ese sector, qué conocimiento tiene del mismo, el personal clave de la empresa o del país que está en el gabinete, cuáles son sus capacidades técnicas, cuál es su currículum. O sea, esa es en la parte en la que pudiera entrar algo de subjetivismo, mi querido David. Pero que al final... Pero a ver, Juan, pero ahí pues no es muy subjetivo. A ver, el director de Pemex no tiene ninguna experiencia en el sector petrolero. El promedio en el mundo de las petroleras son más de 20 años trabajando en la petrolera. O sea, son hechos objetivos. O sea, es la única petrolera del mundo donde su director antes se dedicaba a otra cosa. Y no tiene ninguna experiencia previa. Pues eso no es subjetivo, eso es un hecho. Es como si tú mañana, bueno, no, porque ya tienes experiencia haciendo comentarios en radio y en televisión, pero es que no sé, como si mañana decides que vas a ser, no sé, conductor de deportes. La experiencia de Juan Musi como conductor de deportes, ninguna. Así es, aunque me encante el deporte. Aunque te encante, ninguna. ¿Cuál es tu experiencia? Ninguna. ¿No? Sí, yo creo que al director de Pemex le puede encantar el tema de petróleos, pero bueno, si uno ve su currículum, pues no es lo que desearían los inversionistas que están viendo si le entran a financiar deuda de la paraestatal en manos de quien ponen pues, dinero. A ver, y déjate interrumpo otra vez, porque esto nos va a ayudar. Imagínate que llegara un cliente tuyo a fondos, y le dijeras, mira, te va a atender este cuate que es su primer día de trabajo, antes se dedicaba a vender coches usados. Pues, ¿qué te va a decir? Oye, ¿no tienes uno que sí le sepa? Así es de sencillo, ¿no? Oye, es su primer día. Yo te voy a contestar, es que es re bueno vendiendo. Es que es muy honesto, ¿no? Es que es muy honesto. Pero es que eso es de sencillo. O sea, vendía coches de alto kilometraje como seminuevos, mi querido David, es buenísimo vendiendo. Sí, pero sería como eso, como que llegara un cliente y tú dijeras, este cuate ayer se dedicaba a vender coches usados o era diputado federal. Y hoy va a manejar tus fondos y te va a dar recomendaciones de fondos. Pues lo primero que te dirán es, oye, espérame, no puede ser tú, o no puede ser alguien que tenga por lo menos alguna experiencia en la empresa. Es que ese es el tema porque lo que lo ven los analistas así, ¿eh? Sin duda, y te voy a dar otro elemento que pudiera interpretarse como subjetivo, pero también yo creo que es objetivo. ¿Cuál es el plan de negocio? ¿Hacia dónde va Pemex? ¿A qué le está apostando Pemex? Pues Pemex hoy lo que conocemos es, de entrada, ya hablamos del personal clave que no tiene la experiencia deseada. Segundo, el plan de negocio. El plan de negocio incorpora hacer refinerías, cuando lo que los inversionistas quieren es ver cómo Pemex le va a hacer para explotar y explorar más pozos y extraer más petróleo. Eso no es una prioridad en el plan de negocio de Pemex, y ese es el objetivo de la paraestatal. A ver, y mira, fíjate que ahorita alguien muy inteligente me está diciendo, oye, y Emilio Lozoya, sí, fue la peor época de Pemex. Emilio Lozoya, sí, tampoco sabía nada, y así nos fue. Es el mejor, yo creo que ese es el mejor ejemplo. A Emilio Lozoya, la época de Emilio Lozoya en Pemex fue una época que, ¡ay Dios! Que luego todo fue tratar de corregir el desastre que hizo en muy poco tiempo. Así es. Ahí está la mejor demostración de cuando pones a alguien que no le sabe. Totalmente. Pero por lo menos
en ese momento estaba caminando también la reforma energética. Y voy a otro punto que está debilitando la situación de Pemex. El flujo que pudiera venir a beneficiar a la empresa para no tener flujo negativo podría llegar producto de licitaciones en pozos de aguas profundas, en donde Pemex no tiene el dinero, no tiene el conocimiento y la experiencia, y vuelvo a hablar del personal clave, y cancelas y pospones esa posibilidad que tienes de hacerte de flujo para que alguien más venga a asociarte contigo. Entonces, todos estos elementos juntos, David, pues hacen que Fitch, que Standard & Poor's, que Moody's y que HR digan, señores, esta empresa merece ser degradada porque no va a ningún lado, además de presentar una delicadísima situación financiera. Porque además en el caso del país... A ver, y perdóname, pero además hay una respuesta que no han dado. Oye, ¿cómo debes muchísimo dinero? Pero vamos a hacer más refinerías. Pero debes mucho dinero. Vamos a hacer más refinerías. O sea, no, a nadie le han dicho, o sea, cuando tú debes dinero te dicen, oye, ¿cómo vas a pagar? No, pues fíjate que ya estoy haciendo esto, haciendo el otro, ¿estás de acuerdo? Pero aquí no hemos oído una sola palabra sobre el tema financiero. De hecho, lo que hemos visto, y me adelanto al tema del país, es que el gobierno va a darte más dinero. Ahí lo que estás echando a perder es al gobierno, no estás ayudando a Pemex. Sí, sí, y eso es justamente a donde ibas, lo acabas de sintetizar muy bien. El gobierno federal, que tampoco está para echar campanas al vuelo la situación financiera del país, está razonablemente bien. Presentamos una hoja de balance que sí tienes una deuda con respecto al Producto Interno Bruto altita, que se subió en los últimos 8 años, que llegó a estar en el 48% y va de bajada, pudiera estar entre el 46%. No es un gran porcentaje de la deuda versus el Producto Interno Bruto. Y ojo, otra vez un pequeño paréntesis. Perdona que te esté haciendo paréntesis, por favor. No. En 2016, cuando la deuda iba creciendo, Standard & Poor's puso en revisión a la baja la deuda mexicana. Y hoy los que dicen que las calificadoras no valen, no sirven, no sé qué, eran los mismos que decían, ya hasta las calificadoras, hay declaraciones de López Obrador diciendo, ya hasta las calificadoras se dieron cuenta que vamos al despeñadero. Y el gobierno lo que hizo fue, a ver, no, cambiaron de director a Pemex, anunciaron un programa financiero, parte de la reforma, parte del programa financiero, y no se degradó, se mantuvo, incluso regresó estable. Así es, porque hubo una ejecución de un plan para volver a llevar la deuda a un nivel del 46%, vino una estricta disciplina fiscal, vino la implementación del gasolinazo, que a nadie nos gustó, pero que hoy el gasolinazo, David, se ha vuelto una condición sine qua non para mantener estabilidad financiera. Claro. Tan es así que ni este gobierno, que prometió muchísimas cosas, no solo no ha podido quitar el gasolinazo. Entiendo y veo que incluso el IEPS, el porcentaje de impuesto, ha crecido. ¿Y por qué? Está en el estamos tope. creciendo menos. Y hay otra vez, menos, perdón que te interrumpa, sí. Hay versiones de que esas como de columna, pero ni siquiera para mi columna, que gran parte de que hay mucha tensión entre Hacienda y el resto del gobierno porque quieren bajar el IEPS para que con aquellas declaraciones de López Obrador de que iban a estabilizar el precio de la gasolina y que había algunos que dentro del gobierno lo estaban jugando chueco, parece que hay quienes quieren bajar el IEPS y que la Secretaría de Hacienda dijo, eso no se puede. Porque bajar el IEPS a la gasolina y la caída de los ingresos fiscales, eso va a precipitar degradaciones, problemas, malas calificaciones y va a complicar la operación de las finanzas públicas. Totalmente. Y ya sabes que creo que puede pasar si esto que me estás diciendo se confirma. Viene un encontronazo fuerte al interior del gobierno, al interior del partido que hoy domina, porque hay una corriente de gente sensata, responsable financieramente, que entiende que lo que las calificadoras nos están diciendo en este momento a nivel federal, ya no hablando de Pemex, a nivel país, es una advertencia. Y la gente que entiende que esta advertencia de no ser atendida tiene posteriormente, quizás en 10 meses o en 12 meses, un downgrade, o sea, una baja en la calificación, que creo que hay gente capaz y que sí entiende esto, se va a dar un encontronazo con una bola de ignorantes que están en puestos también de mucho poder,
que lo único que han hecho es descalificar a las calificadoras, remontándose a la pésima gestión que tuvieron en la crisis del 2008, cuando calificaron más los bonos hipotecarios de aquel desastre que provocó Estados Unidos. Pero eso va a provocar, yo creo que una división y viene un encontronazo al interior del propio gobierno federal, quizás en la Secretaría de Hacienda, y también una división política, David, porque gracias a Dios hay unos que esto que estamos hablando aquí sí lo entienden, y sí le quieren dar la importancia que tiene. Porque es muy sencillo, el costo de rescatar a Pemex se está volviendo en un costo que está dañando al resto de la economía. Y eso, o sea, yo no entiendo, o sea, tengo una infección en una pierna, pero voy a infectar a todo el cuerpo para ver si así me curo, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, le estamos desafortunadamente, todos los remedios que se han anunciado hoy, o casi todos los remedios para Pemex, como la capitalización de 25,000 millones, el pasar el pasivo contingente de un lado a otro, el quitarle carga fiscal, todo eso está teniendo una repercusión inmediata, nociva y muy negativa en el gobierno federal. Y yo creo que este problema lo tienen que atacar separadamente porque ya se invirtió, David. ¿Te acuerdas cuando era al revés? Teníamos malas finanzas públicas, pero como Pemex era una verdadera joya, extraíamos el doble del petróleo que extraemos hoy y lo vendíamos al triple de precio del que lo vendemos hoy. Era al revés, era una petrolera que aguantaba un desastre de país. Hoy un país vulnerable está tratando de rescatar al muertito. Que fuimos muy irresponsables como país, en que le cargábamos, dejáramos de cobrar impuestos, etcétera, etcétera, porque la petrolera daba para todo. Ya no da ni va a dar. Yo creo que es algo que debemos tener claro, no da ni va a dar. Ya el paradigma en el mundo del petróleo ya cambió radicalmente. Ya no van a volver a ser nunca la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Totalmente. Que mi querido Juan, siempre un placer platicar contigo. Te mando un abrazo con mucho cariño, amigo. Igualmente, mi querido David, un abrazo fuerte.